Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, hoy no comencé con un canto porque tengo una pregunta que algunas personas han tenido curiosidad y han preguntado que qué es lo que hacemos aquí. Si estoy predicando de la Biblia o si estoy enseñando algún tema, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, la sencilla razón es que estoy compartiendo las historias de la Biblia, de hombres y mujeres de la Biblia. Y más que predicación, es solamente una información, porque si estuviera predicando, sería otros elementos que se usan para predicar, ¿verdad? Estaría utilizando diferentes cosas para poder predicar, pero no estoy predicando, no estoy enseñando, estoy informando. Por eso ustedes me verán que hago un extracto de investigación durante la semana acerca de los hombres y las mujeres que vamos a tratar y que vamos a estudiar, que vamos a ver, y simplemente expongo esas historias tan maravillosas que a mí me han ayudado mucho, me han enseñado y espero que a ustedes también les enseñe. Entonces, cuando yo predique, pues les voy a decir, les voy a predicar para que ustedes sepan cómo se lleva una predicación, ¿verdad? Porque le faltarían elementos a lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, no estoy predicando ni tampoco estoy enseñando. Estoy compartiendo, estoy informando de lo que dice la Biblia acerca de hombres y mujeres de la Biblia. Y bueno, pues hoy veremos otras dos historias muy interesantes. Como les decía, no comencé cantando como siempre porque quería contestar a esas interrogantes que por ahí andaban circulando. Y bueno, hoy veremos la historia maravillosa de una mujer muy conocida también en la Biblia, que es María Magdalena. Y la historia también de otro personaje muy conocido que es el apóstol Tomás. Y comenzamos. Y bueno, al igual que Raab, la prostituta, y la mujer sunamita, María Magdalena tenía un horrible pasado, pero su historia es un hermoso ejemplo de amor y de perdón. En aquellos tiempos, tal vez igual que hoy en día, María era un nombre muy común entre los judíos. Magdala es el lugar de su nacimiento, así como a Jesús le llamaron Nazareno porque era de Nazaret, a María le llamaban Magdalena porque era de la región de Magdala. La Biblia no cuenta nada sobre sus padres, ni edad ni estado civil, antes de conocer a Jesús. Ella estaba poseída por espíritus demoníacos. La actividad de los demonios puede describirse usando 3 niveles de influencia satánica. Número 1, obsesión. Número 2, opresión. Y número 3, posesión. La opresión es una presión extraordinaria ejercida desde afuera, que generalmente afecta la salud y la capacidad de las personas para actuar o pensar correctamente. Esto se puede manifestar en temor anormal, ansiedad y alguna forma de depresión. La obsesión es una forma de opresión más severa y más profunda. Y la posesión es el término de poseído por demonios, que significa que la persona está controlada completamente por un demonio o tiene demonios habitando dentro de su ser. Los verdaderos creyentes en Cristo no pueden ser poseídos por demonios, porque no puede haber dos espíritus juntos dentro de nuestro ser. Y cuando le entregamos la vida a Jesús, recordemos que Él nos da de su Santo Espíritu que entra en nuestro ser
y a nuestro corazón, y la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Dejándolo gobernar a Él, nuestra vida está protegida. Obedeciéndolo, no le estamos dando lugar al enemigo. Y también el Señor no permite de que nos vuelvan a poseer demonios. Podremos estar oprimidos o tal vez que tengamos una obsesión, pero esto es por influencia demoníaca desde afuera, no dentro de las personas. Existen muchas escuelas de interpretación en cuanto a la dimensión del poder y la influencia que Satanás y sus demonios pueden tener sobre los cristianos. Pero Satanás es padre de mentira, nunca lo olvidemos. Es el engañador y ha confundido inteligentemente a algunos teólogos al dividirlos, y muchas veces la iglesia se divide también por este tema. Sin embargo, la Biblia es muy clara y en ninguna parte ordena a los creyentes dedicarse a expulsar demonios de sí mismos o de otros creyentes. La sola presencia de Dios y la palabra de Dios hace que los demonios salgan huyendo, que no soporten el oír la palabra de Dios o la presencia del Espíritu Santo. Por otro lado, los cristianos somos instruidos a estar alertas ante los ataques satánicos y resistirlos. Primera de Pedro dice lo siguiente: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20, también nos explica claramente el procedimiento mediante por el cual los creyentes en Jesucristo podemos resistir al diablo, viviendo o vistiendo, más bien dicho, toda la armadura que Dios nos ha dado. Los que están poseídos por demonios están atados a un poder más grande que el propio. Por ejemplo, María Magdalena estaba al servicio de los demonios. Esto significa, por otra parte, que fuera inmoral. A lo mejor era una buena persona, a pesar del demonio que vivía en ella. Al saber que María fue liberada no de un solo demonio, sino de 7, explica el grado de devoción que debió de haber llegado a tener por Cristo, que rompió el poder de todos esos demonios. Solo podemos imaginar el cambio que se había producido en su vida después que se rompió el poder demoníaco en ella. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, chicos? Que la devoción ferviente por Dios, entre más devoción tengamos y adoración por Dios, no va a permitir que nada vuelva a oprimirnos, no a poseernos. Desde que le entregamos la vida a Jesús, ya no podemos ser poseídos, pero sí oprimidos. ¿Y qué significa eso? Pues es como si trajeras algo pegado en ti. Eso es la opresión, un demonio pegado en ti, recordándote y hablándote todo lo malo para que tú te mantengas en aflicción y te llegues a enfermar, porque todos los pensamientos negativos y cosas malas que han sucedido causan aflicción a tu espíritu y te llegas a afligir, y eso baja defensas y por lo visto también se enferma tu organismo. Después de ser liberada de los demonios, María Magdalena fue una de las más fieles servidoras de Jesús. Se le menciona 14 veces en los evangelios y muchas veces junto a otras mujeres. Se le menciona en 5 oportunidades en los relatos de la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Una de las escenas más conocidas es cuando Jesús habló con María Magdalena en el jardín, la misma mañana de su resurrección. María Magdalena estuvo al lado de María, la madre de Jesús, el día de la crucifixión. Ahí experimentó gran dolor por su maestro. Y en la mañana de la resurrección también estuvo entre las primeras personas que se acercaron a la tumba.
Imagínese lo que habrá sentido cuando vio la tumba vacía. Con lágrimas en sus ojos, corrió a buscar a Pedro y a Juan. Los tres regresaron juntos a la tumba. Y cuando Pedro y Juan vieron la tumba vacía, regresaron a su casa, pero María no. Ella se quedó cerca de la tumba llorando, como cuenta la historia en Juan capítulo 20, versículo del 11 al 17. Y dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces miró a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies de donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, que el que cuidaba el jardín, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime por favor dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que traducido quiere decir maestro. Jesús le dijo: no temas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre, a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús le dio a María Magdalena el honor que nunca nadie le podrá quitar. Fue la primera en ver al Salvador resucitado y la primera en escucharle hablar después de su resurrección. Su primera reacción al reconocerle fue tocarlo, pero Jesús no se lo permitió. Ella tenía que comprender que la presencia física de Jesús ya no era necesaria en su vida. Ahora necesitaba aprender acerca de una comunión espiritual y más estrecha con el Señor. Este era un concepto totalmente nuevo y se convertía en una relación que produciría aún más allá de lo que el Señor Jesús volviera a los cielos. María Magdalena podría haberse hundido en la desesperación total debido a su vida pasada y a sus pensamientos presentes. Podría haberle echado la culpa a Dios, haber estado amargada o sufrido vergüenza y culpa. En cambio, se elevó por encima de su pasado para poder servir a Dios. Usted puede hacer lo mismo. Una relación personal con Jesucristo, dice San Juan capítulo 8:36, y si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Usted puede estar sometido de otras ataduras. Venga arrepentido si le reconoce y con fe pídale al Señor Jesucristo y Él le dará la libertad absoluta. Una atadura puede ser un vicio o una enfermedad o una persona con la que peca. Todas estas ataduras el Señor puede desligar y restaurar su vida y su corazón, como lo hizo con todos sus discípulos, apóstoles y seguidores. La historia que veremos a continuación es una maravillosa historia que da esperanza para aquellas personas que la fe no les alcanza para creer en todo lo que ha dicho el Señor en su palabra. La Biblia está llena de promesas y según nuestra fe y tradiciones desde niños es que podemos creer o no creer en todo lo que en la Biblia está escrito. Esta historia que sigue a continuación es la historia del apóstol Tomás. No hay un relato claro del momento en que Jesús llamó a Tomás para que lo siguiera, y no se sabe mucho de la vida de Tomás antes de conocer a Jesús.
Solo se sabe que era judío. El nombre de Tomás viene del griego Dídimos, que significa gemelo. Tomás nos recuerda la similitud entre la duda y la fe, puesto que ambos se originan igual en una confrontación con lo desconocido. La diferencia es que la duda concede la derrota antes de que suceda, mientras que la fe reclama la victoria igual antes de que suceda. El apóstol Tomás se ganó el apodo de incrédulo por la incredulidad que manifestó cuando le dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. El Señor ya se les había aparecido a todos los apóstoles, excepto a Tomás. ¿Usted puede creer esto? ¿Que fue casualidad? Desde luego que no. Dios no actúa en nada al azar. Este discípulo fue elegido para que estuviera ausente cuando Jesús ya había aparecido a todos los demás. Luego Tomás viene, escucha las noticias de los demás y él dudó, no lo podía creer. El espíritu de incredulidad salió de su corazón, evidenciando que siempre había estado ahí, aun cuando había caminado por más de 3 años con el Señor. La disposición y bondad de Dios actuó en este caso de un modo admirable, para que nosotros, si fuéramos sorprendidos por la incredulidad o la duda de nuestro corazón, podamos recordar que al igual que Tomás, tenemos la oportunidad de creer y tocar al Mesías, nuestro divino Salvador. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 25 al 28, relata que otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás les dijo: «A menos de que vea en sus manos la marca de los clavos y meta mi dedo en esa marca y mi mano en su costado, no creeré». Y 8 días después, dice la Biblia que sus discípulos estaban nuevamente en la casa y Tomás estaba con ellos. Las puertas y ventanas estaban cerradas, pero Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Ven, Tomás, y pon aquí tu dedo y mira mis manos. Luego extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, no sean incrédulos», le dijo a todos, «sino creyentes». Entonces Tomás le respondió: «Oh Señor mío y Dios mío». Esta frase tan conocida también nos lleva a corroborar que Jesucristo era verdaderamente Dios, si no Él mismo le haya dicho o lo haya reprendido. Cuando dijo Señor y Dios mío, el Señor le podría haber dicho: «No, Tomás, yo no soy Dios». Eso es una blasfemia. Pero Jesús no le dijo nada, porque efectivamente Jesucristo forma parte de la Trinidad, que es Dios. Cuando Jesús se le apareció a Tomás, la esperanza de la resurrección se convirtió en una realidad, y la resurrección renovó su confianza en Dios. Esto está en Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Este motivó a Tomás a pesar del esto motivó a Tomás a pasar el resto de su vida proclamando el evangelio de Jesucristo resucitado. Entonces, ¿es pecado dudar? Romanos capítulo 16, versículo 26 nos dice el apóstol Pablo, nos habla de la obligación moral que todos tenemos al ser miembros del cuerpo de Cristo. Esto se adquiere cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo. Si decimos que somos de Cristo,
No podemos ir por la vida dudando de la palabra de Dios que es la Biblia, o pensando esto, sí creo tal cosa, pero esto no lo creo. Dios quiere que seamos creyentes, no con una fe ciega, solo por obligación religiosa, sino con una fe ferviente, creada tras día al conocer y creer en Dios de primera mano. Y nos pone algunos, sino porque lo hemos vivido en una relación personal con Dios. Nosotros ya no creemos porque el sacerdote o los pastores lo hayan dicho. No, nosotros defendemos nuestra fe primeramente por lo que dice la Biblia y creemos la Biblia que es la palabra de Dios. En segundo lugar, defendemos nuestra fe de la incredulidad que hay en el mundo, no de las personas. Por no conocer a Dios, esa es la verdadera defensa de la fe. Nosotros no contendemos con la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios no se hizo para contender, se hizo para creerla. Entonces, mi primer defensa de la fe comienza conmigo misma. La Biblia dice que la palabra de Dios derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esto quiere decir que el mundo tiene su propio conocimiento, pero que no siempre va de acuerdo al verdadero conocimiento que da la palabra de Dios. Y esa es nuestra lucha. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el mundo puede decir que no lo es. La Biblia dice que Jesús es el único que nos lleva a la vida eterna y el mundo también puede decir que no existe. En resumen, el mundo puede tener sus propios argumentos y su propia sabiduría. De hecho, la Biblia nos enseña en 3 tipos de sabiduría. Número 1, la sabiduría que viene de Dios. Número 2, la sabiduría terrenal o humana. Y número 3, la sabiduría diabólica. Y todos son argumentos que forman doctrinas. Lo importante aquí es que vamos a creer nosotros. ¿En qué vamos a poner nuestra fe? Y yo un día me di cuenta de todo esto. Yo decidí poner la fe que Dios me dio en la palabra de Dios y creer y hice una frase que para mí es célebre, que digo, si lo dice la Biblia, lo creo. Si no lo dice la Biblia, no lo creo. Y esto quitó de mí un gran peso de duda. Hoy tengo la certeza que la sabiduría de Dios es la única que nos lleva del camino al Padre. La duda es pecado y nos hace tropezar, y por ella hay que trabajar en la fe para derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pero la fe es el resultado de poner nuestra fe en el conocimiento de Dios, pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe dice, la Biblia dice que la fe Dios la puso en cada ser humano, pero esta fe se desarrolla y crece por el oír la palabra de Dios y no se limita solo al oír a las personas que hablamos de Dios, sino también la fe se extiende cuando por nuestra propia cuenta leemos, estudiamos y meditamos en la palabra de Dios que es la Biblia. Hay 3 formas que atentan contra nuestra fe. La primera es la duda. La duda es ignorar o negarse a creer
lo que Dios ha dicho o revelado en su palabra. Número 2. También existe la duda involuntaria, que no sabemos que la tenemos y sin embargo se manifiesta. Esta es el desconocimiento de la palabra de Dios. Nunca nadie nos dijo ni nos enseñó que la Biblia es la palabra de Dios y que hay que leerla, estudiarla y meditarla. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Si se permite continuamente la duda en nuestro corazón, nos da un resultado. Esto nos llevará a la ceguera y también a la sordera espiritual. Esto quiere decir que nosotros no vamos a poder ver las verdades de Dios en su palabra, ni tampoco querremos oír a alguien que nos quiera hablar de la palabra de Dios. Inclusive nos llegará a disgustar tales personas. Esto es por una incredulidad involuntaria. Número 3. También existe la incredulidad. Esta nace desde la familia cuando no se nos enseña a creer en Dios. Por ejemplo, no se nos dice desde que para qué nacemos en esta tierra o para qué vivimos o qué existe después de la muerte. Toda esta ignorancia es la raíz de la incredulidad. La incredulidad puede dar pie a las herejías o al ateísmo, por aceptar creer más bien los pensamientos y creencias de la sabiduría del mundo que la de la sabiduría de Dios. La herejía es una palabra que significa una sentencia de errores contra los principios verdaderos de la palabra de Dios. Eso es herejía. Si la incertidumbre ha asfixiado su confianza en el Señor, recuerde su poder hecho tan evidente en la tumba de Jesús, que ahora está vacía. La crucifixión no fue el fin de la historia de Jesucristo, nuestro Salvador, ni tampoco será el final de la historia de nosotros. Por más grande o dolorosa que sea la prueba que estemos viviendo, debemos elegir la fe y declarar el triunfo que nos espera más adelante. Hay que permitir que la resurrección de Cristo fortalezca nuestra esperanza y renueve nuestra certidumbre de que verdaderamente el Señor resucitó y tenemos vida eterna con Él. Esa es nuestra mayor victoria. San Juan capítulo 20, versículo 29 dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás declaró que debía de ver y tocar antes de poder creer en la resurrección de Cristo. Pero Jesús dijo que los que no necesitáramos evidencias visuales ni de su obra y poder, seríamos especialmente bendecidos. Confiar en Dios significa ver más allá de lo que podemos ver hasta ver lo que Dios ve. Esto es un principio espiritual y es fundamentalmente la esencia de la fe. No vemos cómo Dios lo va a hacer, pero confiamos en que Él lo hará. Y debemos obedecerle activamente, confiando en su amor por nosotros. El propósito de la Biblia es este, lo dice claramente San Juan 20:31. Que estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo viene del griego y significa ungido, y fue usada por Pablo para explicar a los gentiles
el Evangelio de la salvación de Cristo, mientras que la palabra Mesías también significa ungido, pero fue dicha para el pueblo judío, que ellos supieran que Jesús era el Rey ungido por Dios para salvarlos. La Biblia fue escrita para que creamos que tenemos vida eterna en su nombre. Esto quiere decir que no hay otro nombre dado a la humanidad en el que podamos tener salvación. Lo dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y según la tradición cristiana, el apóstol Tomás llevó el Evangelio a la India y contribuyó a disipar la incredulidad de muchos en cuanto a la resurrección de Cristo. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo por estas dos historias maravillosas. Espero que podamos aprender mucho de ellos. Hubo la muerte de Tomás, se cree que él murió atravesado por una lanza y siendo antes martirizado también. En primer lugar, no debemos de dudar de la palabra de Dios en lo que nos enseña la historia de Tomás. Aprendemos que hay que creer en Dios y su palabra, aun cuando cuando no hayamos visto el cumplimiento de sus promesas. Aprendemos que la incredulidad y la duda se pueden vencer con el amor y el respeto a Dios, que aprendimos a amarlo y a conocerlo a través de su palabra. Esto es lo que nos está dejando la historia de Tomás. La historia de Tomás nos da la esperanza en que si algún día dudamos, Dios puede hacer que no muramos incrédulos, sino disponernos a buscarlo de todo corazón a través de su palabra, pidiéndole que nos revele su verdad. Y bueno, pues no me queda más que orar. Padre Celestial, muchas gracias por revelarnos tu verdad a través de estas historias de hombres y mujeres de la Biblia. Por favor, ayúdanos a creer sin ver. Ayúdanos a afirmarnos en la fe que tú ya nos has dado. También ayúdanos a ser como María Magdalena, la que libraste de todo lo que le atormentaba y que desde ese día vivió como una fiel creyente en ti, en tu obra de salvación, para compartirla a toda la humanidad. Ayúdanos, Padre, a ser como ellos, fieles testigos de tu amor y de nuestra fe en ti, la única fe que nos da la salvación y la vida eterna. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues no me puedo despedir sin antes preguntar si hay alguien que es primera vez que ve un video como este. Si ese es tu caso y te gustaría hoy entregarle tu vida a Jesucristo, pues haz esta oración conmigo. ¿Qué es lo que implica la oración? Solamente creer. Creer que Jesucristo es tu Salvador personal, que Él murió en la cruz del Calvario llevando todos tus pecados. Necesitas saber que el pecado produce corrupción y muerte eterna. Por lo tanto, teníamos que ser salvados. Entonces, al poner nuestra fe en esa salvación que Cristo nos dio en la cruz, dice la Biblia que nosotros tendremos vida eterna con nuestro Señor y con ello el perdón de todas nuestras transgresiones, de todos nuestros pecados y errores que cometamos en la vida. Y por eso solamente hay que creer y presentarte delante del Señor, decirle en voz audible esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, yo creo que nací pecador, que he transgredido todas tus leyes, pero también sé que en la cruz del Calvario Jesucristo tu Hijo llevó todos mis pecados. Por eso ahora yo te entrego mi vida y quiero conocerte, Padre. Por favor, envía de tu Santo Espíritu
para que me muestre el camino de la verdad y de la vida. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito y también le pido que si tiene una Biblia en su casa, la comience a leer. Y si fuera posible, que busque una congregación cristiana donde pueda ser cuidado y enseñado acerca de las verdades de la Biblia. Es como cuando nacemos en esta tierra, necesitamos papás para que nos ayuden a comer, a estar saludables, a crecer, ¿verdad? Hasta que podemos valernos por nosotros mismos. Entonces es lo mismo. Y bueno, sin más por el momento, chicos, que Dios los bendiga y si Dios quiere, pues estaremos viéndonos para ver otra historia de hombres y mujeres de la Biblia. Hasta luego.